Buenas noches, mi nombre es Alfonso Guerrero, del grupo 12 Microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Inicialmente con el alumno Edwin Iván Montoya, procederemos a mostrar el diseño del circuito integrado para el control de temperatura solicitado en la etapa 2 de la fase 3. Inicialmente se nos pide diseñar y construir un circuito integrado capaz de controlar la temperatura de un laboratorio, y para ello se tendrá un sensor de grados de estados, en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También se contará con 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del mismo, 2 LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio y un LED de temperatura de advertencia. Para ello, se deberá utilizar la siguiente tabla con las condiciones predefinidas: sensor de temperatura, los diferentes grados a los cuales se va a medir, el ventilador 1 cuando se enciende o se apaga, el ventilador 2 cuando se debe encender o apagar, el LED de temperatura promedio que se encenderá o apagará, el LED de temperatura de advertencia que también tendrá encendido y apagado de acuerdo a la temperatura. La herramienta de simulación debe permitir realizar la prueba del circuito y lograr generar el layout correspondiente para la construcción del circuito integrado. Inicialmente tenemos aquí la tabla de estado de sensor de temperatura, donde nos dan los diferentes grados que va a tener el laboratorio en su medición y las características del apagado y encendido de los ventiladores y los LED de temperatura. Con esa tabla de encendidos, con esa tabla de estados, procedemos a generar la tabla de verdad para el sensor de temperatura, en la cual tenemos que registramos los diferentes estados de entrada en forma binaria para los grados de temperatura. Y tenemos las entradas A, B, C y D, que son 4 entradas digitales, 2 de ventilador, 2 salidas para ventilador y 2 salidas para los LED de temperatura. Finalmente, lo que hacemos es organizar la tabla de tal forma que podamos registrar los 16 bits del 0 al 15 que corresponden a los valores decimales que tomarán las cuatro entradas. Esa tabla nos permitirá diseñar ya nuestro circuito. Sin embargo, para diseñar nuestro circuito, entonces generamos nuestras ecuaciones booleanas reducidas a través de mapas de Carnot. Presentamos aquí la tabla de verdad y reducción del ventilador 1, tabla de reducción del ventilador 2, tabla de reducción de la función booleana del de temperatura promedio salida y la tabla de verdad y la reducción de la ecuación booleana del de temperatura de emergencia. Una vez tengamos ya definidas las ecuaciones booleanas, procedemos a revisar nuestro circuito, el cual pues lo vamos a ampliar. Lo vamos a organizar para poder revisar nuestra simulación. Con el layout nos permite remover el circuito, moverlo adecuadamente según nuestras necesidades para poder generar las pruebas correspondientes. Una vez lo tenemos aquí discriminado, vamos a compararlo con nuestra tabla. Aquí está nuestra tabla de estados, la cual nos dieron inicialmente, y tenemos ya nuestra tabla de verdad para poder comenzar a operar nuestro circuito. En nuestro circuito lo podemos empezar a correr con este icono de la parte superior. El circuito está conformado por con puerta AND de 3 entradas, con puertas AND de 2 entradas, inversores, un botón, LED, OR de 3 entradas y OR de 2 entradas. Nuestro circuito está compuesto por esas compuertas, tiene 4 entradas binarias en forma digital, inversores y los correspondientes circuitos. Este circuito está conformado por una suma de productos, los cuales nos generan la función lógica correspondiente para controlar nuestras salidas. No tenemos un ventilador 1, un ventilador 2, el de temperatura promedio y el de advertencia, tal como se solicitó en la guía inicial. Para proceder a revisar nuestro circuito, vamos a comenzar a probarlo.
de tal forma que podamos simular las funciones correspondientes. Mira, de esta forma, de aquí lo tenemos. Entonces, vamos a simular los 10 grados de temperatura, y donde tenemos 4 entradas en cero, las 4 A, B, C y D están en ceros, y las salidas, ventilador 1, 2, 3, 4 en ceros. Para 50 grados, entonces tenemos A, B, C en cero y D prendido. Si D está prendido, entonces la salida debe ser ventilador prendido y LED de temperatura promedio prendido. Entonces, net D, entonces tenemos ventilador 1 prendido y LED 1 prendido, así como el LED de emergencia, lo cual funciona correctamente para 50 grados. Para 15, entonces tenemos el LED C prendido y nos da un resultado de ventilador 2 prendido solamente, ventilador 2 prendido. Para 55 grados vamos a tener 6 D prendidos y la salida corresponde a ventilador 2 prendido y los 2 LED prendidos, ventilador 2 prendido y 2 LED prendidos. Para 20 grados, entonces tenemos el LED C prendido solamente. Para 20 grados el LED B prendido, perdón, ¿sí? El cual nos va a dar como salida el ventilador 1 prendido solamente. Para 60 grados, entonces vamos a tener el LED C y el LED B y D prendido, el cual nos va a dar como salida los 2 ventiladores y los LED de emergencia, promedios de emergencia prendidos. Para 25 grados, entonces vamos a prender el LED B y el LED C, las entradas digitales, y nos va a dar como salida el ventilador 2 prendido y el LED de temperatura promedio prendido. Para 30 grados, entonces tenemos el LED A prendido y nos va a dar como salida el ventilador 1 prendido y el LED de temperatura promedio prendido, lo cual es correcto. Para 35 grados vamos a prender el LED A, el botón A y C prendidos, y allí vamos a tener una salida de A, B, C y D, los 2 ventiladores y los 2 LED prendidos, que es correcto. Para 40 grados vamos a prender A y B, y vamos a tener como salida que los 2 LED prendidos y 2 ventiladores apagados, lo cual es correcto. Y para 45 grados vamos a prender los A, B, C, el cual nos va a dar como salida el ventilador 2 prendido y el LED de temperatura de emergencia prendido. Con lo cual se puede observar que el circuito funciona correctamente de acuerdo a las especificaciones solicitadas en la guía. Luego de tener nuestro circuito en funcionamiento y probado, procedemos a generar el layout correspondiente. Para generar el layout, entonces procedemos a generar un archivo Verilog que va a ser transportado al microWIT. Entonces, una vez hecho el microWIT, le escogemos la opción hacer archivo Verilog, le damos OK. Él ya generó el archivo Verilog. Vamos a ir al archivo microWIN, a la aplicación microWIN. Vamos a compilar el archivo Verilog generado el día de hoy. Lo escogemos, lo compilamos, vamos al editor y allí ya podemos tener nuestro circuito diseñado con los diferentes niveles de acceso, los diferentes niveles que tiene el circuito integrado para realizar la construcción del mismo. Como conclusión, podemos deducir que los PLD están formados por compuertas AND programables interconectadas con compuertas OR, estructuras que se soportan que podemos representar una función booleana en cualquier suma de productos lógicos con un número de variables definidas por el
por el número de entradas y salidas que tenga el dispositivo a construir. Estos PLDs son dispositivos programables que permiten que el usuario pueda configurarlos o programarlos, programar la función que desee que realice y construir el circuito PLD. Nuestra simulación del circuito es realizada mediante una herramienta que permite la verificación de las condiciones de entrada y poder calcular la salida. Nos permitió aplicar conceptos de tablas de verdad, simplificación de ecuaciones, que es un PLD, simulación con el programa DSSH y aplicación de conceptos de compuertas lógicas. Con esto finalizamos nuestra presentación. Realizada por Alfonso Guerrero de Unival Montoya del Grupo 12. Espero les sirva de consulta y lo puedan ser utilizados para futuros proyectos que tengan a bien realizar. Muchas gracias, buenas noches.